Iglesia de Dios Corrientes. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1, versículo 2, y luego vamos a ir mencionando algunos pasajes, ¿sí?, de este capítulo, así que si usted quiere tener allí su Biblia abierta en el capítulo 20 lo puede hacer. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Amén y amén a la palabra del Señor. Deje por allí abierto si quiere su Biblia o encendido su Biblia. Vamos a analizar en esta noche la historia de este rey, de este rey llamado Josafat. Seguramente te habrá pasado, como a mí, en algún momento de tu vida, o te puede llegar a pasar a diario, que empezaste algo creyendo de que iba a ser fácil y resultó que era mucho más difícil y mucho más complicado de lo que parecía. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa seguido, o a veces nos suele pasar de que vemos y creemos de que hay cosas sencillas de hacer, porque simplemente el que lo hace ver sencillo. Entonces decimos, bueno, esto es una tontera hacerlo. Y cuando comenzamos a hacerlo nos damos cuenta de que era bastante complicado y decimos, ¿para qué me metí a hacer esto? ¿Para qué me metí en esto? Y no te queda otra que seguir, pero te arrepentís toda la vida. A veces también, sobre todo los argentinos, que somos bastante orgullosos, ¿no? Los argentinos creemos que podemos conquistar el mundo, ¿sí? Que haremos pinky, conquistar el mundo. Entonces, nos pasa mucho a nosotros los argentinos de que creemos que todo es fácil. Entonces decimos, es una pavada tener que apretar esos dos botoncitos nomás y es sencillo. Y al espacio es una tontera, seguro tener que apretar dos cositas, girar una palanca y te va al espacio, allí en un cohete de la NASA. Y solemos pecar a veces de este orgullo de creer de que hay cosas que son sencillas de hacer, y cuando nos ponemos manos a la obra decimos, esto no es para nada sencillo. En una de esas tantas ocasiones que yo creí que algo era sencillo y resultó que no era tan sencillo, recuerdo que un amigo me había invitado a jugar al tenis. Yo no sé si alguna vez usted ha jugado al tenis. Yo no había jugado nunca al tenis. Sí lo había visto muchísimo porque seguía el tenis y a los tenistas argentinos. Y sí también jugaba al pádel. Entonces yo digo, es una paleta, el otro es una raqueta. Los dos son pelotitas, hay un cuadrado. ¿Qué tan difícil y qué tan distinto puede ser el tenis del pádel? Aparte uno ve, digamos, a los jugadores del tenis, hacen pa, y le ponen para allá y hacen pa, y le ponen para allá. Y a lo sumo el drop puede ser un poco más complicado, el revés a una mano, pero vamos a jugar, total ha de ser sencillo, dije yo. Entonces este compañero, este hermano también que era de la iglesia, me dice, yo tengo 2 raquetas, me prestaron, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Hermanos, yo creo que, gracias Señor que nadie me filmó, ni me grabó, porque la crotera que yo demostré jugando al tenis en ese momento era una cosa impresionante. Y uno dice, jugaba al pádel, o sea, tenía noción de agarrar una paleta y de saber colocar una pelotita, pero el tenis es totalmente diferente. La pelota va para cualquier lado y voy a decir, ¿cómo puede ser tan difícil si yo la quiero colocar allá? Y le pegaba y se veía a cualquier lugar. El saque que parece tan sencillo, uno dice, tira la pelotita nomás para arriba. Tira la pelotita y le pega y tiene que caer ahí. Pero no podía meter un solo saque, por ahí me quería hacer el Federer, ¿no? Y le tiraba y le pegaba con todo, se iba para cualquier lado. Por ahí casi arranco alguna cabeza dando vuelta.
Porque de afuera parece sencillo. De afuera las cosas siempre parecen más sencillas de lo que en realidad son. Y cuando miramos la historia de Josafat, quizás también podemos pensar en un hombre que desde afuera, mirando a su padre que fue el rey Asa, quizás también pensó de que iba a ser sencillo ser rey. Quizá también pensó de que iba a ser fácil simplemente estar allí en el trono, tomar algunas decisiones, hablar con los funcionarios. Quizá pensó que llevar adelante un reino no era tan complicado viendo a su padre hacerlo. Pero cuando nosotros miramos esta historia nos encontramos con un hombre que tuvo que enfrentarse a un dilema en el cual de su propia decisión dependía la vida, no el sueldo, no el bienestar económico, no un pasar, sino que dependían la vida de toda una nación. Entonces, no sé, pienso que allí en ese momento Josafat habrá dicho, no era tan fácil como yo creía, o no era tan fácil como quizás se ve. Saben que a veces también desde afuera nosotros podemos mirar, o quizás alguno desde afuera puede mirar a los creyentes y decir a ellos se les hace más fácil, ellos confían en el Señor. O a veces leyendo las historias decimos, bueno, no es tan complicado seguir al Señor, servir al Señor. Sin embargo, el mismo Jesús también nos dijo que lo que es sencillo y ligero es la carga. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, pero dijo que el camino es un camino angosto. Entonces no es sencillo, no es fácil llevar muchas veces la vida cristiana cuando las cosas se nos están complicando. Quizás tú pensaste que este año iba a ser un año mucho más sencillo de lo que se te presentó. Quizás pensaste allá en enero, cuando todos estamos arrancando con expectativa de un año mejor, expectativa de un año donde vamos a bajar muchos kilos, ¿sí? Donde vamos a llegar a diciembre con 20, 30 kilos menos, y hoy nos miramos y decimos qué lejos estaba de ese sentir. Quizás pensaste de que iba a ser un año más sencillo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus hijos, en las relaciones, y resulta de que no está siendo tan sencillo como parecía. Y en la vida de Josafat podemos encontrar unos principios que son tremendos y son tan actuales para nosotros hoy, que pueden ser tan aplicables a nuestra vida, que son los que yo quiero dejarte para que en esta noche, a través de esta historia y de la palabra del Señor, seamos renovados, seamos ministrados y podamos seguir caminando con fe y con esperanza. Josafat fue uno de los reyes piadosos que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. Cuando miramos el reino de Judá, vamos a encontrarnos que ninguno de los reyes, no alguno, no uno que otro, no, ninguno de los reyes de Judá hizo lo bueno. Todos los reyes de Judá, dice, hicieron lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo. Todos los reyes de Judá hicieron lo malo. Sin embargo, cuando vemos al pueblo de Israel, los que más cerca habían quedado allí de Jerusalén, encontramos con que estaba dividida la cosa. Algunos hicieron lo bueno y otros hicieron lo malo. Josafat pertenecía a este grupo que hizo las cosas bien, que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. De hecho, él hizo algo tremendo, que fue mandar a los levitas y a los sacerdotes por los pueblos, por las aldeas, para que puedan enseñar la ley. Algo que no se había hecho antes. Él mismo levantó y dijo, bueno, comiencen a enseñar la ley. Iban los sacerdotes, los levitas, dice que iban con la ley enseñando al pueblo. Dice que el favor de Dios, y Dios estaba con Josafat, y comenzó reforma y comenzó a quitar lugares altos y adoración a Baal. Es decir que Josafat estaba haciendo las cosas bien. Quizá podría haber pensado Josafat diciendo, bueno, no era tan complicado como parecía. Quizá podría haber pensado y haber dicho, bueno, no era tan difícil. Pero en todas las historias siempre hay un pero. Y llegan las malas noticias. Llegan las malas noticias.
y dice que hay un pueblo enemigo que viene contra Josafat. Y estas palabras son tremendas porque le dicen a Josafat, mira, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Viene una gran multitud, Josafat. No estamos hablando de un pueblito, no estamos hablando de un pequeño ejército, estamos hablando de una multitud, de varios ejércitos, de dos naciones, de Moab y de Amón, que se juntaron y te quieren liquidar, Josafat. Entonces Josafat se encuentra ante esta situación que muchas veces también nos suele pasar a nosotros porque, mire, esta es una de las tácticas que más utiliza Satanás en contra de sus hijos. Una de las formas que Satanás tiene de frenarnos, de amedrentarnos, de mantenernos quizá en angustia o en miedo, como hablaban los chicos hace un momento, es a través de noticias malas. A través de noticias malas. Antes de que llegue el ataque, él primero comienza a mandar noticias malas. Allí una noticia inesperada. Allí un mensaje que no esperabas recibir. Allí un diagnóstico que no esperabas recibir. Una noticia que de repente te paraliza. Te deja como helado. Esa noticia que recibió Josafat dice que a Josafat le causó miedo. Cuando él dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque una de las formas que Satanás tiene de querer hacer que tu fe disminuya y mengue, primeramente es comenzar a atacarte a través de noticias, de cosas que vienen a tu vida. A veces pueden ser en forma literal, otras en forma de pensamiento, pero él siempre es como que quiere preparar el terreno, quiere ir socavando de a poco a tu fe. Es la misma táctica que él usó con Goliat, cuando en el valle de Ela dice que estaban juntos el ejército de los filisteos y el ejército de Israel allí con Saúl, y dice que durante 50 días este gigante filisteo llamado Goliat salía y simplemente amenazaba. No atacaba, no peleaba, simplemente salía de mañana y de tarde a tirar amenaza. Amenaza, amenaza, amenaza. ¿Por qué? Porque cada día que iba pasando, la moral, la fe del pueblo iba decayendo, iba decayendo, iba decayendo. Satanás sabe eso. Sabe que a través de noticias, sabe que a través de situaciones que a veces nos tocan pasar en la vida, él dice, acá voy a aprovechar. Y comienza a atacar nuestra fe, utilizando estas noticias para debilitarnos, para mantenernos preocupados, angustiados y decimos, ¿y qué va a pasar de mí? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y qué va a ser de mi familia? ¿Y qué voy a hacer con esta situación? Y comenzamos a maquinar en nuestros pensamientos y dejar que nuestra cabecita vuele. Para colmo, no es que nosotros por ahí imaginamos algún escenario quizá un poco negativo. No, imaginamos lo peor. Lo peor. ¿Te duele el dedo del pie? ¿Te vas a internet? Busca lo peor que puedes hacer, preguntarle a Google, ¿sí? Te duele el dedo del pie y te dice, podría ser, no sé, una situación que se desarrolla en 3 personas en todo el mundo que contraen allí una bacteria que desde el dedo llega al cerebro y se muere. Y voy a decir, yo soy una de ellas, seguro, seguro. Siempre nuestra mente imagina el peor escenario. Y allí en esa situación el enemigo te quiere. Y allí en esa situación el enemigo le encanta que tú estés amedrentado, con una fe muy, muy por el piso. ¿Por qué? Porque mire lo que me dijeron. Porque mire el ejército que viene contra mí, que se ha levantado. Porque mire la situación que se ha despertado. Porque mire esto que ahora comencé a pasar y a experimentar, que yo no esperaba pasarlo y yo no esperaba experimentarlo.
Allí llegan las noticias, la mala noticia. ¿Qué hacemos cuando las malas noticias llegan? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que nos nace hacer? ¿Qué es lo primero que nace de nuestro corazón poder hacer? ¿Saben? Josafat podía haberse quizás rebelado contra Dios. Quizás podía haber tenido una actitud de bronca, de desidia, de indiferencia. Podría haber dicho, Señor, ¿cuántos reyes malos hay? ¿Cuántos reyes malos sabemos de nuestras naciones hermanas, de nuestras tribus hermanas están haciendo lo malo? E incluso de nuestro propio pueblo se han levantado tantos reyes malos. ¿Y yo que estoy haciendo lo bueno, Padre? ¿Y yo que me humillé, Señor? ¿Y yo que comencé a enseñar la ley, Dios? ¿Y yo que comencé a sacar todos los altares de Baal y a decirle al pueblo que tú eres el único y verdadero Dios? ¿Por qué me viene esto a mí? Podría haber tomado esa decisión, como a veces nosotros la tomamos, como el enemigo viene a tu mente a decirte que tomes esa opción y ese camino, el camino del reproche hacia Dios, el camino de sacarle en cara al Señor, porque siempre pareciera que cuando queremos comenzar a hacer las cosas bien, el enemigo se levanta. Es como el famoso dicho, ¿no? Cuando estás parado allí en la bicicleta o en la moto, el perro está tranquilo. Pero cuando prendés la moto o salís en la bicicleta, ahí cuando el perro te quiere ladrar y te quiere comer. Encima desgraciados son porque te miran así con una carita como diciendo, dale, no voy a hacer nada. No te voy a morder nada, pero cuando prendiste la moto, arrancaste, allí te quiere morder la pata. Y pareciera ser que cuando las personas quieren comenzar a hacer lo bueno, el enemigo se levanta. ¿Saben cuánta gente he encontrado en el camino que me dice, pastor, pasa que siempre que quiero comenzar a orar, siempre que quiero comenzar a ir a la iglesia, siempre que quiero comenzar a hacer lo que la palabra de Dios dice, parece que no sé, todo me comienza a ir mal, comienzan a llegar malas noticias. Una vez me dijo uno, pastor, ¿sabe qué? ¿Cuántos años dice que estaba colgado, dice, del cable? Dice, y comencé a la iglesia y justo vienen, dice, a cortarme el cable. Dice. Esas cosas que vos teológicamente no tenés mucha respuesta. Más que nada te da ganas de meterle un sopapo atrás de la oreja, ¿no? Pero que es una cuestión lógica, hermano. ¿Podemos pensarlo teológicamente? Sí. De hecho, hay mucha respuesta para hablar de esto, pero pensemos en una cuestión de lógica nomás, humana. ¿Al enemigo qué le sirve? ¿Un creyente que ore o que no ore? ¿Un creyente que lea la Biblia o que no lea la Biblia? ¿A un creyente que se congregue o que no se congregue? ¿A un creyente que quiere andar conforme a la palabra del Señor o no quiere andar conforme a la palabra del Señor? Entonces, ¿cuándo va a querer venir en contra de tu vida? ¿Cuando estás queriendo hacer las cosas bien o cuando simplemente andas todo desordenado por allí yendo en contra de las cosas de Dios? Se supone, hermano, es lógico que cuando uno quiere hacer las cosas bien, que cuando vos querés andar bien con el Señor, que cuando estás orando, que cuando estás buscando, que cuando venís a la iglesia y decís, va a ser el año donde yo comienzo a buscar al Señor, el enemigo se va a levantar. Pero es allí donde tú tienes que ser sabio y entender que el que permanece va a obtener victoria, va a obtener el favor de Dios, va a ver la mano del Señor como lo vio Josafat. Y Josafat no tomó la decisión de rebelarse contra Dios porque llegó la mala noticia. No comenzó a reprocharle al Señor ni a decir al final, ¿para qué me gasté en serle fiel al Señor? No, lo primero que Josafat hizo fue humillar su rostro para consultar al Señor. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar, fíjese, hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Wow. Primer principio que podemos rescatar para nuestras vidas. No dejar que el temor nos domine, nos gobierne,
No dejar que las malas noticias nos vuelvan locos, nos desenfoquen, nos lleve a rebelarnos contra el Señor. No, por el contrario. Volver nuestro corazón al Señor. Ir al Señor. Porque el Señor conoce la situación, las noticias. El Señor conoce que no iba a ser tan fácil. El Señor sabe de la situación que estás atravesando, que estás viviendo. Pero más allá de que el Señor conozca, porque a veces decimos, no, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué? El Señor sabe. Claro que el Señor sabe, pero el Señor también espera a ver qué haces vos, qué hago yo. Espera a ver cuál es la decisión de tu propio corazón. Espera a ver cuál es nuestra reacción. Si reaccionamos de acuerdo a nuestra propia carne, a lo que nos sale, si buscamos la manera de salir adelante por nuestro propio medio, o si de nuestro corazón decimos, Señor, yo te voy a buscar a vos, Señor. Yo voy a comenzar a buscarte más. Si te venía buscando así, ahora te voy a buscar así. Si, Señor, venía poniendo un esfuerzo, ahora voy a poner más esfuerzo. Me voy a humillar más para que tú puedas socorrerme en esta situación que yo estoy viviendo. La primera acción que tuvo Josafat fue buscar al Señor. Y le buscó en oración y en ayuno. Y no solo él, sino todo el pueblo. Oración y ayuno. Dos principios, hermanos, que no van a cambiar y no van a pasar de moda. No importa qué tan moderna se vuelva la sociedad. No importa qué tan distinta pueda ser la iglesia, los principios de la oración y del ayuno van a permanecer inalterables hasta el día que Jesús regrese. Por eso el Señor dijo, ahora que yo estoy con ellos no van a ayunar. No van a estar ayunando porque está el novio, están en el medio de la celebración. Pero cuando yo me vaya, van a orar y van a ayunar. Y hasta el día que el Señor regrese, hermano, tenemos que hacer de la oración y del ayuno una herramienta vital. Por eso Pablo decía, si nosotros estamos pasando por alguna situación, oremos. Si nosotros estamos pasando por alguna situación en nuestra vida, vayamos al Señor en oración y digámosle al Señor aquello que estamos pasando y digámosle al Señor aquello que estamos viviendo. Presentemos nuestras peticiones al Señor en oración. Vayamos delante de la presencia del Señor como hizo Josafat. Y no me da el tiempo de poder leer todo el capítulo, pero vaya usted en su casa ahora cuando regrese y lea las tremendas declaraciones de Josafat que demuestran la confianza que él tenía de ver la mano poderosa del Señor. Josafat comienza a orar y comienza a guiar al pueblo y a reconocer y a decirle, Señor, tú eres el Dios que nos sacaste con poder, tú eres el Dios que nos defiende, no hay otro Dios, otro Señor en la tierra como tú, Señor. ¿Qué son estas multitudes para ti? Y comienza en la oración a declarar su confianza en el Señor. A veces nosotros queremos un gran impacto con bajo costo. Queremos tener grandes resultados con poca inversión. Y eso no pasa en el mundo de los negocios y tampoco pasa en el mundo espiritual. A veces queremos que Dios haga cosas tremendas, pero le dedicamos un escaso tiempo a buscarle al Señor. A veces queremos ver grandes milagros y maravillas y que el Señor nos muestre su poder y su gloria. Pero a veces no queremos nosotros dejar de lado tantas cosas que a veces nos distraen para encerrarnos y buscarle al Señor en ayuno y oración. Y lo que nosotros vemos en esta palabra es que Josafat no se rebeló, Josafat no se indignó, él simplemente lo primero que hizo fue humillar su rostro y buscarle al Señor en oración. Quizás hay noticias que han llegado a tu vida. Quizás hay cosas que no han salido este año como vos querías que salgan. Quizás se te está haciendo mucho más difícil de lo que creías. Pero quizás también el Señor en este tiempo te esté llamando y te esté buscando a que puedas darle más tiempo en intimidad. Quizás el Señor te esté diciendo, yo necesito que puedas estar más tiempo en intimidad.
Porque el Señor quiere mostrarte su poder. El Señor quiere mostrarte su gloria. Porque el Señor quiere que tú puedas ver su favor, su mano. Pero te está llamando a un nivel de búsqueda, a un nivel de entrega superior. Porque a veces nosotros esperamos que el Señor nos promueva en tiempos de calma, pero escucha bien, el Señor nunca te promueve en tiempos de calma. Siempre el Señor te promueve en tiempos de crisis. No es en los momentos de calma donde viene la promoción. No es cuando todo marcha bien, que el Señor de repente te lleva a un nuevo nivel. No, no, no. Es luego de esos momentos de desierto, de crisis, de cartas, de malas noticias, donde el Señor está poniéndote en esa situación, que a veces nosotros decimos, Señor, sácame de esta situación. El Señor te dice, es que yo te puse en esa situación. Porque yo quiero que puedas ver mi poder, mi gloria. Y la promoción siempre va a venir, la gloria, el favor, siempre va a venir después de esos tiempos y esas temporadas y esos momentos de crisis. Gracias por todo ese entusiasmo. Josafat le buscó al Señor. En segundo lugar, le creyó a Dios. Dice el versículo 14 que luego de orar Josafat, dice, estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, qué tremendo esto, ¿no? Porque le está hablando a todo el pueblo y de repente le dice, y tú, imagínate. Si yo ahora estoy hablando aquí con todos, ¿sí? Con la iglesia, y de repente digo, y vos, Renzo, a mí, Isaac, y él a la sangre, ¿no? Julio, y ahí voy a decir, a mí también. Bueno, no me da el tiempo para nombrarlo todo, hermano. Pero él está hablando, el profeta se levanta, le está hablando al pueblo y de repente le dice, y tú, Josafat, escucha bien, Josafat, lo que dice Jehová, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo pensé que iban a celebrar un poquito más allí. No es vuestra. Comienza y sigue hablando allí el profeta de una tremenda promesa de parte del Señor. ¿Saben que a veces nosotros estamos esperando ese y tú? Cuando el Señor todos los domingos nos está diciendo y tú. Algunos no entendieron, parece. Pocos amén. Porque en este tiempo las personas buscan mucho el y tú. Quieren una palabra específica de parte de Dios. Que venga alguien y le diga, porque así te dice el Señor y esta es la palabra para vos. Y yo no digo que el Señor no tenga palabra exclusiva para tu vida, por supuesto que sí. Pero no nos damos cuenta que semana a semana, día a día, el Señor nos está diciendo, ¿y tú? Que cada fin de semana que nos reunimos aquí y que la palabra del Señor es predicada, el Señor te está hablando. Te está dando una palabra. Y esa palabra es una palabra de promesa, es una palabra de esperanza. Es una palabra que te habla de cómo el Señor desea cuidarte, de cómo el Señor desea apacentarte, de cómo el Señor desea mostrar su mano, de cómo el Señor es fiel, de lo que espera del Señor de nosotros. El Señor nos está hablando muchas veces, pero nosotros a veces vamos desechando porque estamos esperando que el Señor me hable a mí exclusivamente. Y el Señor ya nos ha dejado su palabra. El Señor tiene más de 7,000 promesas en la Biblia para cada uno de sus hijos. Más de 7,000 promesas en la palabra del Señor hay para nuestra vida. Pero a veces hace falta que nosotros podamos creer en lo que el Señor nos está diciendo.
Creer en lo que ya el Señor ha prometido. ¿Por qué esperamos una promesa nueva si ya hay tantas promesas de parte del Señor? ¿Qué más queremos que Él nos diga? Esperamos que el Señor haga algo tremendo. Ey, escucha esto que es tremendo, te va a volar la cabeza. El Señor estaba en un trono de adoración. Él era rey de reyes, señor de señores. Tenía el mejor coro. Yo sé que acá los chicos cantan y ministran espectacular. Pero les puedo asegurar que en el cielo la adoración, si acá con 7 notas, toda la música que se puede hacer y la sinfonía, imagínense en el cielo donde no hay 7, hay infinidad de notas y de coro y de ángeles. El Señor estaba recibiendo esa adoración. Él estaba vestido de vestiduras gloriosas. De una luz inaccesible. Él estaba en un lugar donde solamente se respiraba gloria, se respiraba poder, se respiraba honra. Y Él decidió dejar ese lugar, despojarse de ese trono y venir a este mundo y tomar forma de hombre. Y no solamente que tomó forma de hombre, sino que estando en la condición de hombre, se humilló hasta más no poder, hasta donde más se podría humillar una persona, que era morir en una cruz, semidesnudo, ¿sí? Abofeteado, escupido, traspasado por una lanza. Hasta allí el Señor llegó por el amor que te tuvo a vos, por el amor que me tuvo a mí, y vos querés que haga algo más. Y a veces le decimos al Señor, Señor, haz algo más. Sí, pero para. ¿Qué más quieres que haga si ya hice lo imposible? Ya el Señor lo hizo todo y aparte nos dejó todas sus promesas en la palabra del Señor. Es tiempo que dejes de pedirle pruebas al Señor y comience a creerle lo que el Señor ya te dijo. El Señor le dijo a Josafat y le habló y él le creyó. Creyó en las promesas del Señor. Y cuando nosotros creemos la promesa del Señor, el temor comienza a huir de nuestra vida y la fe comienza a crecer. Cuando nosotros creemos en la palabra y vamos a la palabra, el Señor nos habla, nos ministra, el miedo huye, el miedo se va y comenzamos a ser fortalecidos en nuestra fe. Hey, ¿el ejército se fue? No. Porque a veces pensamos que porque voy a la presencia del Señor, porque ayuné, porque oré, el ejército se fue. No, ahí está todavía el ejército. Me está esperando. Se está por armar una guerra tremenda. Allí te está esperando el enemigo. Las noticias no se fueron. El diagnóstico está. Las malas noticias parece que están allí. Pero hay una gran diferencia en la manera que tú vas a salir a enfrentar a ese ejército. Hay una gran diferencia en la manera en la cual tú te presentas ante esa noticia, ante ese diagnóstico, ante esa situación, porque no es una manera de presentarnos con debilidad, con temor, con angustia, sino que nos presentamos en fe, no creyendo que soy yo el que va a pelear la batalla, sino entendiendo que la batalla es de Dios. Creamos en el Señor, creamos en sus promesas. Y Josafat le creyó y lo que sucedió después es tremendo. Bueno, ¿cuántos conocen la historia? ¿Conocen la historia? No le cuenta al que está a tu lado, para eso le voy a contar. Es tremendo lo que pasó después, porque son de esas cosas que uno encuentra muy esporádicamente, como la toma de Jericó, como el momento en el cual el sol se paró con Josué. Esos momentos únicos como cuando el Señor resucitó a Lázaro y tantas otras ocasiones donde vemos esas cosas que el Señor hace, pero que antes hizo Josafat. Porque dice el versículo 20, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, dice Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armado.
y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia, es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, dice: Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían en contra de Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los montes de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Y luego vino Judá a la torre del desierto. Miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Qué hicieron ellos? ¿Pelearon? No. ¿Se ensangrentaron? No. ¿Se cansaron? No. ¿Qué hicieron ellos? Alabaron. Y mientras dice ellos alababan, el Señor comenzó a mandar sus ángeles y comenzó a derrotar a sus enemigos. Y mientras ellos iban caminando, porque escuche bien, la fe siempre te lleva al movimiento, nunca al estancamiento. Mientras ellos le creyeron al Señor y comenzaron a moverse en fe, creyendo lo que el Señor había dicho, comenzaron a alabar. Josafat dijo: vamos a poner cantores, vamos a poner cantantes, vamos a levantar allí una adoración al Señor y vamos a comenzar a alabarle. Dice que mientras ellos comenzaban a alabar y mientras el pueblo comenzó a adorar al Señor, dice que en ese mismo instante el Señor se encargó de liquidar a los ejércitos enemigos. El Señor mismo se encargó de que todas las emboscadas que ellos estaban preparando contra el pueblo se volviesen en su contra. Y dice que cuando Josafat llega y se encuentra y mira, dice que yacían todos, no se habían escapado ninguno, pero ¿saben qué? Más adelante también la palabra del Señor dice que fueron ellos y comenzaron a despojar, porque allí tendido en el suelo había quedado la plata, habían quedado las alhajas, habían quedado el oro, había quedado todo lo que el pueblo traía en sí, había quedado allí. Y dice que tardaron días y días en poder juntar todo. Es decir, que no solamente el Señor les dio la victoria, sino que también los bendijo abundantemente. ¡Gloria a Dios! Y uno dice: ¿bastaba con que les dé la victoria? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, venía un tremendo ejército del otro lado del mar. Josafat no tuvo que hacer absolutamente nada. O sea, sí, todo lo que he predicado en esta noche. Pero no tuvo que ir a la batalla, a eso me refiero. No tuvo que levantar una espada, empuñar una espada. Y vio que el pueblo ya estaba... El ejército ya estaba aniquilado, destruido, se habían destruido entre ellos. Ya con eso, yo y Josafat, yo creo que hubiesen levantado la mano y gloria a Dios, aleluya, el Señor me dio victoria en esta situación. El Señor me dio victoria en esta noticia que venía en contra de mi vida. El Señor me dio victoria en esto que estaba atravesando. Ya era suficiente. Ya con eso bastaba. Y uno dice: ¿y por qué el Señor encima no bendijo? ¿Y por qué el Señor encima lo prosperó a Josafat? ¿Saben por qué? Porque Dios siempre nos supera. Porque nunca vamos a poder llegar a pensar más bueno de lo bueno que es Dios. Porque los pensamientos del Señor son más buenos que los pensamientos buenos que nosotros tenemos. El Señor siempre hace algo más y siempre hace algo más excelente. Alguien dijo una vez: ¿por qué cuando el Señor multiplicó el vino no hizo un vino medio pelo nomás? Si ya dice habían tomado un montón, ¿por qué el Señor encima hizo un buen vino? Un vino que no había probado nadie. ¿Por qué Jesús hizo ese vino que cuando probaron dijeron:
Rutini. O no sé qué otro puede ir. Santa Isabel, no sé si. Pero no es que probaron y dijeron, Talacasto. No. Probaron y dice que probaron dijeron, este no es el mismo vino. Esto es otro Ledel. Y probablemente miraron a la familia y dijeron, esta gente no tiene para pagar este vino. ¿De dónde sacaron este vino? Solamente algunos sabían. Y muchos se preguntan y dicen, ¿y por qué el Señor convirtió y le dio el mejor vino encima? ¿Sabes qué? Es que Dios no sabe hacer cosas baratas. Dios no sabe hacer cosas a media. Las cosas que Dios hace, las hace bien, las hace excelente. Y si el Señor te bendice abundantemente y mucho más allá de lo que tú puedes pensar o de lo que puedes imaginar. ¡Aleluya! Josafat no dejó que la mala noticia o que aquello que quizá él pensaba que iba a ser sencillo y se había complicado lo desenfoquen. Él siguió confiando en el Señor. Él le siguió creyendo. Él siguió alabando. Y qué tremendo, hermanos, cuando en medio de la prueba tú le puedes alabar al Señor. Pero no una queja avanza, No es alabanza mezclada con quejas allí donde medio que le alabamos y medio que nos quejamos también de paso. No. Le alabamos de corazón. En medio de la situación, en medio de la carta, de la noticia, en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de no entender, en medio de las amenazas del enemigo, tú te levantas en fe y comienzas a alabarle al Señor y a adorarle. Y el enemigo va a venir a tu mente y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Vos sos loco, vos sos loca. Fíjate lo que está haciendo. ¿Cómo le va a adorar al Señor con esto que está pasando? ¿Cómo le va a alabar con esta noticia que vino? No le prestes oído al enemigo. No le prestes oído al diablo. Vos alabarle al Señor en fe. Alabarle y adorarle al Señor por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, pero también por lo que Él va a hacer, por lo que Él puede hacer. Creerle al Señor, porque cuando le alabamos al Señor, mire, cuando nosotros estamos agradecidos, cuando hay cosas que el Señor está haciendo en nuestra vida y nosotros le alabamos, el Señor se alegra, el Señor recibe la alabanza. ¿Cuántos creen eso? Amén. Señor, cada vez que nosotros le alabamos, sea cualquiera la situación que estemos pasando, pero sobre todo si nos está yendo bien y le alabamos y le adoramos, el Señor se goza. Pero cuando en medio de la prueba nosotros le adoramos al Señor, cuando en medio de la dificultad, como cantábamos hace un tiempo atrás, cuando venga la enfermedad, cuando venga la prueba, cuando venga la situación, cuando venga la crisis, cuando venga la mala noticia, cuando en medio de esa situación tú comienzas a adorarle al Señor de corazón. Wow, eso el Señor hace así, mira. Y es un perfume de nardo puro. Es una esencia que se levanta delante de la presencia del Señor. Es una honra y es un testimonio que va a quedar escrito allí en los libros de la memoria del Señor. Como ha quedado escrita la historia de Josafat, va a quedar escrito en la eternidad tu historia y tu testimonio, que en medio de esas situaciones, que en medio de esas crisis, que en medio de la prueba, en vez de quejarte, en vez de irte, en vez de tirar la toalla, tú le creíste al Señor, tú seguiste caminando y le comenzaste a alabar y le comenzaste a adorar. Eso va a quedar de testimonio por la eternidad. Y mientras tú le vas alabando, mientras tú le vas adorando en medio de esa situación, hay poder desde el cielo que se va librando en tu favor. Hay una mano poderosa de Dios que se va librando en tu favor. En favor de todos aquellos que le creen a Dios y que se atreven a adorarle aún en medio de la prueba, aún en medio del llanto, de la crisis, del dolor. Hay un arma poderosa
que a veces nosotros también dejamos de lado, que es la alabanza, que es alabarle al Señor, que es cantarle. ¿Cuántos cantan? Ponte de pie en esta noche. ¿Pero le cantas en la ducha? ¿O le cantas a diario al Señor? ¿Cuántos hacemos de la alabanza un pan diario de adorarle, alabarle al Señor? Porque mientras le alabamos, queridos hermanos, hay cosas que suceden que son inexplicables. Como era inexplicable lo que había sucedido en este lugar, hay cosas inexplicables que suceden en nuestra vida cuando le creemos al Señor, cuando le alabamos al Señor. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.